Así que, ¿qué tiene que hacer? Por supuesto, tiene que poner su nombre, Gerulio Pérez. ¿Ya? Siguiente. ¿De qué tipo de preguntas van a ver? ¿De qué? Simplemente cómo nos mantenemos fijos en el suelo, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre la masa y el peso? Yo ya lo he dicho, qué pasa, casos de qué pasa con el peso en distintos planetas. Yo me imagino que harto ya se les habrá ocurrido. ¿Cómo es que un libro puede mantenerse en el suelo, o sea, en una superficie? ¿Ya? Preguntas relacionadas con la fuerza normal, preguntas relacionadas con la fuerza de roce, ¿ya? Este es un desafío por si acaso, quiero ver qué tal les va con este. ¿Ya? Profesor, Dígame. se me escapó la perrita y fui a buscarla. ¿Me podría explicar qué pasó? Simplemente va a haber una evaluación formativa que ya está disponible en su Classroom, que es relacionado con lo que es la fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza de roce y la fuerza elástica. Nada más que eso, todo conceptual, no hay que calcular nada, simplemente hay que analizar los casos y pensar qué tipo de respuesta hay que entregar. Ahora, que conste Profe, dígame. dice la Yara si la puede dejar entrar. Oh, verdad que aquí tengo. Dame un Y segundo. dice también la Sí, Ashley sí, hay Almonte que muchas no se personas, pudo sí, se me conectar. pasó a admitir a harta gente. Sí, no sé por qué, como que se actualizó el Zoom y ahora como que predeterminadamente me activa la sala de espera. Pero bueno, Mm. Profe, ya, también dice la avisándole. gente que no se pudo meter porque tuvo que ir a hacer trámites con la mamá. Ah, sí, pero por eso mismo está el tema del reforzamiento. Ya, por si acaso, avísale si es que puedes. Está el reforzamiento que es el jueves. Y ahí mismo prácticamente vamos a hacer lo mismo que hoy día. ¿Ya? Pero quizás no. Profesor, Dígame. dice el William que no va a poder asistir porque está mal, está como enfermo. Sí, que no se preocupe. Bueno, ahí claramente van a haber casos, chicos, que no van a poder hoy día, no van a poder el jueves, sí, está claro, ¿ya? Yo no soy cuadrado en ese sentido. Es lo que sí voy a ser cuadrado, en las advertencias que tengo aquí, ¿ya? No se van a aceptar respuestas vagas sin contexto. Esto contarán como incorrectas. Es decir, si de repente digo, oye, ¿por qué por ejemplo, en el tema de la fuerza normal, al tiro les adelanto, ¿por qué el libro se mantiene quieto en la superficie? Ah, fuerza normal. Eso no lo voy a aceptar. ¿Ya? Si de repente dicen mayor, menor nomás y todo, tampoco lo voy a aceptar. Tienen que fundamentar su respuesta. ¿Ok? Lo otro que tampoco voy a aceptar es, si decide investigar a través de Internet, no copie y pegue. Utilice sus palabras para responder a la pregunta. ¿Ya? Al tiro les digo, se nota. Se nota cuando copian y pegan. Se nota. Si se presenta o no copian sus respuestas, se valora su actividad con un 1. ¿Ya? A este nivel, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? Porque me interesa mucho las respuestas que vayan a obtener aquí. ¿Ya? Puede también que, sí, voy a admitir también que se puede generar que mis preguntas no sean bastante buenas, ¿ya? Pero de todas maneras, les pido que agreguen el mayor fundamento posible, ¿ya? Obviamente no se vayan así haciendo un texto de 10 páginas, no, no, pero díganme cómo es que llegaron a obtener esa respuesta, qué consideraron para dar esa respuesta. Un pequeño por qué pusimos esa respuesta. Claro, el por qué pusieron esa respuesta. También piensen que yo no tengo idea de nada, como si se lo estuviesen explicando a alguien que no sabe nada. ¿Ya? Así ustedes tienen que tener bien claro cómo llegaron a la respuesta finalmente. ¿Okay? Así que, insisto, va a ser sobre la fuerza normal, la fuerza peso, la de roce y la elástica. ¿Ya? Y además vamos a hacer un mini repaso sobre esto, ¿ya? Así que no se preocupen en ese sentido, ¿ya? No, no es como que llegue y diga, háganlo nomás y me voy, no. Voy a hacer el repaso para que ustedes tengan todo fresco, muy fresco, y van a poder hacerlo. Así que, insisto, la ventaja que tienen es que está todo en orden, según lo que vaya a pasar, así que pueden ir dándose cuenta de las preguntas y las cosas de ahí sobre lo que voy a hablar, ¿ya? Otra cosa importante, la materia empieza desde la diapositiva, ya está, o sea, el PowerPoint ya está disponible en su Classroom y les sirve desde la diapositiva, desde aquí, en realidad, ¿ya? Desde la 11 en adelante, en realidad un poquito más adelante, desde la 9. Así que vamos a empezar nomás con la clase. Vamos a admitir a las personas que faltan. Vamos a ver, participantes. Sí, ya, perfecto. Entonces, acuérdense que existe la posibilidad de que las fuerzas estén ejerciéndose de manera simultánea, es decir, que haya más de una fuerza aplicada, ¿ya? Y eso va a tener ciertos efectos.
Si es que tenemos a dos personas, por ejemplo, empujando en la misma dirección y en el mismo sentido, esto va a resultar que la fuerza de ambos se sume y vaya a hacer que una fuerza aplicada sea mucho mayor y por lo tanto la caja se mueva más fácil, ¿ya? Eso es como lo que hay que tener en consideración. Como también pueden suceder casos contrarios donde dos personas empujen en sentido contrario y eso resulta que si es que ambos aplican la misma fuerza en sentido contrario, esta caja no se va a mover. Lo voy a repetir 2 veces. Si ambos aplican la misma fuerza, la misma magnitud en sentido contrario, esta caja no se va a mover. De nuevo, si ambos aplican la misma fuerza, la misma magnitud en sentido contrario, esta caja no se va a mover. ¿Ya? Es importante eso. Entonces, continuando. Entonces, por ejemplo, eso se llama lo que es la superposición de las fuerzas. Si uno representa a través de una flecha, un vector, la fuerza, en este caso tenemos una persona que jala a la derecha con una fuerza de 50 newtons. Si tenemos dos personas que aplican esa misma fuerza, el mismo sentido, o sea, hacia la derecha, será una fuerza total de 100 newtons, porque 50 más 50 igual 100. Ahora, en caso contrario, si ambos empujan con la misma magnitud, pero en sentido contrario, resulta que aquí tenemos una fuerza a la izquierda y una a la derecha, por lo tanto, se anulan esas fuerzas y por lo tanto esto va a quedar en reposo, ¿ya? Se va a quedar quieto, ¿ya? No se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, sino que se mantiene ahí, ¿ya? Bien, entonces, ahí fundamentando un poco lo que era la superposición de las fuerzas, se pueden sumar y considerando todas las fuerzas que se están añadiendo, uno puede llegar a sumar y generar una fuerza total, ¿ya? Pero eso es lo que no nos importa hoy día, nos importa lo que son los tipos de fuerza, ¿ya? Entonces, ¿por qué fuerzas existen en nuestro entorno? ¿Por qué siempre nos mantenemos en el suelo? ¿Por qué en la luna uno cae más lentamente y por qué mientras que en el espacio solamente flota? Ahí nosotros habíamos hablado de lo que es la fuerza peso, que es la fuerza debido a la atracción gravitacional, ¿ya? Que es una fuerza que ejercen los planetas, ¿ya? ¿Qué características tiene? Que dependiendo de la masa del planeta, nos vamos a sentir más atraídos hacia él que a diferencia de otros planetas que son más pequeños, que tienen menor masa, donde su atracción de gravedad va a ser distinta. Por eso, cuando estamos en la Tierra, nosotros nos mantenemos en el suelo por el peso, y no podemos saltar tanto debido a la fuerza de atracción que tiene este planeta. En cambio, en la Luna, por ejemplo, donde uno va cayendo más lento, es debido a que la masa de esta Luna es menor que el de la Tierra. Por lo tanto, la atracción no es tanto como... la atracción es muy distinta, finalmente, debido a su masa. ¿Qué otra característica hay? Es que la fuerza peso siempre tiene una dirección hacia el centro del planeta, ¿ya? Por eso mismo, nosotros podemos estar parados de la misma manera en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Australia, en Nueva Zelanda, da igual, porque finalmente la fuerza siempre se va a dirigir hacia el centro, ¿ya? Lo otro, acuérdense, la masa y el peso son distintos. Creo que lo tenía aquí, sí, aquí está, la fuerza, peso y la masa. La masa corresponde a la cantidad de materia contenida en un cierto cuerpo, la cantidad que tenemos nosotros de materia, la cantidad que tiene el planeta, la cantidad que tiene la Tierra, la cantidad de materia que tiene la Luna, Júpiter, etcétera, etcétera. En cambio, la fuerza, en cambio, el peso es una fuerza, cuya unidad de medida es los newtons, por si acaso. Que conste. La masa es cantidad de materia y el peso es una fuerza. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo también de que un astronauta puede tener la misma masa siempre, porque claramente no es que se le vaya a faltar un brazo de repente, no, va a tener la misma masa siempre. Y si se dan cuenta, el peso va a ser el mismo en la Tierra como en la... la masa va a ser la misma en la Tierra como en la Luna. Pero el peso, que es decir, la fuerza de atracción que genera cada planeta, va a ser distinto. En el caso de la Tierra, el peso va a ser de aproximadamente unos 980 newtons. En cambio, en la Luna va a ser de 163 newtons. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la Tierra es mucho más grande que la Luna y por lo tanto tiene mayor masa que la Luna. Así que, como la Tierra tiene más masa, nos vamos a sentir más atraídos hacia él que la Luna, ¿ya? El dato freak, lo que son los hoyos negros, por ejemplo. Los hoyos negros son una cantidad increíble, así gigantesca, de masa comprimida en un solo punto, ¿ya? Y eso genera que
tenga una atracción tan fuerte de gravedad, o una atracción de gravedad demasiado fuerte, que llega hasta absorber la luz, se podría decir. ¿Ya? Así que, Oiga, si es que profe, el hoyo negro no es un hoyo, es una bola negra. Dígame. en sí, por ejemplo, si nosotros concentráramos toda la masa Ujú. del planeta Tierra y la compactamos en una pelota de ping pong, se hace un hoyo negro. Sí, pues sería un mini hoyo negro, se podría decir. Ahora no sé cuánto sería la cantidad de materia necesaria para hacer un hoyo negro, pero si es que comprimimos muy en una zona muy pequeña toda la masa de la Tierra, sí, podríamos efectivamente hacer un hoyo negro. Inclusive, dado otro dato freak, se quiere tener acceso a minis hoyos negros para generar energía. ¿Ya? Pero esa es otra información. Vamos así. Entonces, ¿qué es sobre la fuerza peso? Aquí, si para que un cuerpo se mantenga en reposo no debe aplicarse fuerza. ¿Ya? Aquí en este caso, recuérdense que habíamos hablado de que para que se mantenga quieto, o simplemente no se le debe aplicar fuerza, o deben haber dos fuerzas que actúen de manera simultánea en sentidos contrarios y con la misma magnitud. ¿Ya? Entonces, considerando eso, si consideramos un libro sobre una mesa, ¿cómo es que no se mueve hacia abajo si existe la fuerza peso que se dirige hacia abajo? Tenemos una fuerza peso que va hacia abajo, pero resulta que este libro no se mueve hacia abajo, sino que se mantiene en su posición. Y eso es debido a lo que es la fuerza normal. El libro no cae debido a que existe la fuerza normal que corresponde a la fuerza de contacto que realiza una superficie sólida para impedir que un objeto la atraviese. ¿Ya? Es decir, las mesas, todas las superficies prácticamente, no son atravesadas porque tienen una cierta resistencia. ¿Ya? Y eso genera entonces una fuerza que se podría decir va en dirección contraria, sentido contrario a lo que es el peso. Si es que, por ejemplo, la mesa fuese muy delgada, fuese muy débil, ya ahí el peso superaría la normal y se iría hacia abajo. Que eso pasa, por ejemplo, con lo que es, no sé si decir el agua, pero el agua, como no mantiene su forma, sino que se acomoda, nosotros podemos llegar y pasar hacia abajo, ¿ya? Así que en sí, lo que es la fuerza normal se distingue por lo que son superficies resistentes, ¿ya? Entonces, aquí menciona cuando la superficie es horizontal, la fuerza normal es vertical y su módulo es igual al módulo del peso del cuerpo apoyado. ¿Qué dice esto? Lo único que dice es que aquí en este caso, la normal va a ser igual al peso y que la normal su dirección va a depender de la superficie. En este caso, la superficie es totalmente horizontal y entonces la normal se va a dirigir hacia arriba. Pero aquí, en cambio, tenemos un plano inclinado, y eso va a generar que entonces la normal tenga una dirección en diagonal, ¿ya? Pero lo que importa es que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Bien, lo otro, detallito importante, si consideramos el mismo ejemplo del libro, pero en otro cuerpo, ¿qué pasa con la fuerza normal si además del peso del libro aplicamos otra fuerza, una fuerza hacia abajo? Aquí en este caso, debido a la superposición de las fuerzas, va a suceder que la fuerza aplicada que tenemos hacia abajo se va a añadir a la fuerza peso, que también se dirige hacia abajo. Entonces, como esto aún está quieto, como el objeto aún sigue quieto, va a suceder que la fuerza normal va a ser igual a la fuerza peso más la fuerza aplicada. Entonces, leyendo aquí nomás, dice, para que el cuerpo se mantenga en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a cero. Es decir, la suma entre la fuerza aplicada y el peso, más la normal, tiene que dar igual a cero, ¿ya? Para que esto esté en equilibrio. Acuérdense por qué. Porque para que esté todo en equilibrio, para que esté quieto prácticamente, tienen que haber o ninguna fuerza aplicándose, o fuerzas que se estén, ¿cómo decirlo?, restando entre sí. ¿Cómo es que se restan? Cuando tienen sentidos contrarios, ¿ya? Entonces, aquí menciono que considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas y las que van hacia abajo son negativas, entonces la superposición de las fuerzas sería, ahí está todo lo que es la suma, más que nada, que gracias a esta parte, a lo que es las ecuaciones, podemos obtener, podemos representar el equilibrio a través de estas ecuaciones. En realidad. Esto no me interesa por ahora. Lo que me interesa es que ustedes me expliquen
qué va pasando con la normal a medida que le vayamos aplicando una cierta fuerza, además del peso. Esos son en la sección 2, habla de esto, ¿ya? Así que atentos ahí. No quiero que me digan así como que la sumatoria. Bueno, sí que pueden poner sumatoria espectacular, pero me importa que entiendan qué va pasando con la normal a medida que uno le vaya aplicando más fuerzas, ¿ya? Luego está lo que es la fuerza de roce, ¿ya? ¿Qué es esta fuerza o cómo es que se genera esta fuerza? Es debido a las imperfecciones que tienen las superficies, ¿ya? Si se dan cuenta aquí tenemos una cajita, otra cajita, aquí vamos a hablar mucho de cajas, chicos, donde tenemos una superficie y la superficie de la caja, donde claramente se puede ver que con una lupita ambos tienen ciertas imperfecciones, ¿ya? Aquí lo que estamos hablando es de fuerza de roce en sólidos. Entonces la fuerza de roce va a depender mucho de las imperfecciones de cada superficie. Es distinto, por ejemplo, mover un mueble en una mesa de... O sea, perdón, mover un mueble en un suelo, en un piso, perdón, de madera, a mover un mueble en un piso de lija, debido a que la madera es mucho más lisa que la lija, ¿ya? Entonces, como la lija es más rugosa, más imperfecta, se podría decir que tiene más imperfecciones, en consecuencia va a generar mayor fuerza de roce. Eso significa entonces que la fuerza de roce va a depender de la superficie, ¿ya? Entonces por aquí, como por lo mismo dice aquí, por muy polidas que parezcan, todas las superficies tienen irregularidades microscópicas. Mientras mayores son estas, la fuerza de roce que se ejercen entre ellas también lo será. No es, lo será, ¿ya? Entonces, eso significa que la fuerza de roce en una superficie dependerá de la rugosidad y o irregularidad que presente. Mientras más rugoso y irregular, mayor es la fuerza de roce, y mientras mayor sea la fuerza de roce, más difícil será mover un objeto, ¿ya? Entonces, otro factor que hay que considerar es cuánta presión, se podría decir, se está ejerciendo un objeto sobre el suelo. Es decir, aquí también hay que considerar lo que es el peso, ¿ya? Es distinto mover una caja de 50 kilos, un segundo, no sé si esto se ve, qué desagradable, ¿ya? Es distinto mover una caja de 50 kilos en una misma superficie que un refrigerador de 200 kilos, debido a que ambos van a tener un peso distinto. Se me olvidó detallar eso, ¿ah? Acuérdense también, perdónenme chicos, el peso depende de la masa del objeto, ¿ya? Aquí tenemos una caja de 50 kilogramos, por lo tanto, su masa va a ser, o sea, su peso va a ser de unos 500 newtons. En cambio aquí tenemos un refrigerador de masa de 200 kilogramos. Entonces significa entonces que su peso va a ser aproximadamente de unos 2000 newtons. Mientras más masa, más peso tendrán. Y acuérdense que el peso es una fuerza que va hacia abajo, ¿ya? Y si sucede eso, significa que va a generar más presión a la superficie. Y eso, en consecuencia, va a generar que las imperfecciones se encajen más, ¿ya? Y mientras más encajadas estén, más difícil será mover un objeto, ¿ya? Lo otro importante también es que, bueno, eso es lo que había mencionado aquí, lo otro importante es que existen dos tipos de fuerza de roce: la fuerza de roce estática y la fuerza de roce cinética, ¿ya? En palabras muy simples, la fuerza de roce estática se presenta cuando el cuerpo está quieto. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una caja quieta y resulta que la fuerza que se aplica va a ser igual a la fuerza de roce estático. Y eso va a generar entonces que no se mueva este objeto, ¿ya? No sé si se han dado cuenta de repente que cuando uno intenta mover un mueble o empujar algo, como que en un principio cuesta, así como que intenta hacer presión y de repente como que se suelta un poquito y se nos hace mucho más fácil moverlo. ¿Por qué pasa eso? Nuevamente porque existen dos tipos de fuerza de roce. El estático, que solamente participa cuando está quieto el objeto, ¿ya? Y el cinético, que es cuando ya uno logra mover el objeto, resulta que participa la fuerza de roce cinético. ¿Qué es lo importante aquí? Que la fuerza de roce estático es mayor que la fuerza de roce cinético. Es decir, cuando uno logra mover el mueble, no se nos hace mucho más fácil moverlo, ¿ya? Y eso debido a que la fuerza de roce estático es mayor que la fuerza de roce cinético, ¿ya? Por eso si se ven aquí,
aquí tenemos una fuerza que está aplicándose y una fuerza de roce cinético que es mucho menor. Bueno, no se nota mucho, pero es menor. En cambio, aquí tenemos una fuerza aplicada y una fuerza de roce estático que son iguales. Por lo tanto, aquí no se está moviendo y aquí sí. Importante detalle, lo más importante de todo, es que la fuerza de roce estático solo se presenta cuando el cuerpo está intentando moverlo, ¿ya? Si mientras esté quieto, está participando la fuerza de roce estático. Pero cuando el objeto se empieza a mover, está participando la fuerza de roce cinético. ¿Ya? Luego está, por último, lo que es la fuerza elástica, ¿ya? Que es lo que habíamos hablado la semana pasada. Donde, aquí da un contexto, como por ejemplo, generalmente uno va a la feria y encuentra unas balanzas, donde uno le va poniendo fruta, y de repente esta balanza como que dice, esto tiene una masa de 1 kilo, ¿ya? Pero, ¿cómo es que funciona esto? ¿Qué fuerzas se involucran? ¿Ya? Ahí entra lo que es la fuerza elástica, donde simplemente tiene un pequeño resorte, ¿ya? Que este genera una fuerza a medida que se vaya estirando. Entonces, a medida que más peso uno le vaya aplicando, más se va a estirar, ¿ya? Entonces, cuando se estira, resulta que esto empieza a mostrar la masa que tiene la fruta, en este caso, ¿ya? Entonces, esta fuerza se presenta debido a que cuando uno deforma un poco el resorte intenta mantener su forma original, ¿ya? Entonces como que dice, uno lo va estirando y el resorte dice, ay, no me estires, quiero intentar así volver a mi forma original, ¿ya? Entonces, esa fuerza se presenta debido a eso, a cuando uno intenta deformar esos objetos, los objetos intentan mantener su forma, ¿ya? Y en consecuencia generan lo que es la fuerza elástica. Entonces aquí menciona, por ejemplo, mientras más peso uno aplique, más estirará el resorte. Y el cuánto se estire dependerá del grosor y material del resorte. Es distinto entonces tener un resorte de plástico a uno de metal, ¿ya? A uno de titanio, por ejemplo, debido a que el plástico simplemente va a ser muy fácil estirarlo sin problema. Piensen en esos resortes como las argollas que tienen los libros de repente. Esos son resortes prácticamente, ¿ya? Entonces, si lo han estirado de repente un resorte de plástico, va a ser muy fácil estirarlo. Pero si tenemos uno de titanio, por ejemplo, o uno de metal, se nos va a hacer más difícil, ¿ya? Pero también depende de qué tan grueso sea, ¿ya? Si se dan cuenta, por ejemplo, si tenemos un resorte muy, muy grueso, claramente nos va a costar mucho estirarlo, debido a que mientras más grueso sea, más resistente será, ¿ya? Entonces, estas fuerzas elásticas se presentan en muchas partes, ¿ya? En lo que son los resortes, lo que son los elásticos, incluso los balones, como tenemos aquí. Si se dan cuenta, al momento en que se aplasta un poquito la pelota, como que se aplasta un poco y después se estira nuevamente y recupera su forma. Entonces la fuerza elástica se presenta en muchas, muchas zonas, ¿ya? Que inclusive nuestros brazos tienen un poquito de fuerza elástica. Si se dan cuenta, cuando lo apretamos un poco, mientras más lo apretemos, más nos cuesta aplastarlo. Y finalmente, cuando ya lo soltamos, recupera su forma. Entonces hay muchas cosas que generan fuerza elástica, ¿ya? Profe, Ahora, dígame. ahí en el ejemplo de la raqueta, Ujú. em, la pelota y la raqueta estarían ejerciendo la fuerza elástica, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Sí, ambos como que se estiran un poco, se podría decir, se deforman, y ambos estarían ejerciendo fuerza elástica. Exactamente. Pero como nosotros también estamos empujando, la pelota sale disparada al frente. Así que sí, bueno, vamos a ir analizando esos tipos de ejercicios en otras clases, por si acaso. Pero lo que me importa es que tengan bien claro lo que es el tema conceptual de todas estas fuerzas, por si acaso. Buena pregunta igual, ¿ya? Muy buen análisis, súper bien, súper bien. Hay que considerar todas las fuerzas que se están aplicando, así que muy, muy buen análisis. Entonces, ¿de qué más depende? Depende de cuánto se estire y cuánto se comprima, es decir, de cuánto se deforme esto, ¿ya? Mientras más lo estires, más fuerza va a ejercer, como también mientras más lo comprimes, más fuerza va a ejercer. Esto va a depender del grosor también, insisto nuevamente, del grosor. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos resortes que le estamos aplicando la misma fuerza de 50 newtons. Pero como este de aquí abajito es más delgado, resulta que se va a estirar más. En cambio este, que es bastante grueso,
aplicando la misma fuerza, no se va a estirar casi nada, porque es muy, muy resistente. ¿Ya? Así que eso es lo que en sí, esto ya es la parte matemática, que finalmente lo único que nos resume esto es que la fuerza que va a ejercer la fuerza elástica va a ser igual a la constante de elasticidad, que eso va a depender del material, va a depender del grosor del material y de cuánto se deforme, simplemente, ¿ya? Y eso nomás, chicos, es lo más importante. Así que ahí ustedes pueden acceder a la evaluación acumulativa, donde van a tener que responder distintas preguntas relacionadas con la fuerza peso, fuerza de roce, fuerza elástica, etcétera, etcétera. Y aprovechen que estoy aquí, pueden preguntarme lo que sea relacionado a lo que esté en la evaluación. ¿Ya? Profe, ¿hasta qué hora Dígame. está habilitada la prueba esa? Hasta el jueves, por si acaso. Ah, ya. Hasta el jueves. Hasta el jueves a la medianoche va a estar disponible esta evaluación. ¿Ya? Acuérdense también que... Un segundito. Acuérdense también que está el PowerPoint, ya está listo, está ahí, está disponible. También tenemos reforzamiento el jueves, por si aún así tiene dudas. ¿Ya? Ahora, igual yo hablo muy rápido, yo entiendo que hablo muy rápido, pero por el hecho del tiempo, chicos, discúlpenme ahí. Pero, insisto, aprovechen que estoy aquí, aprovechen que tenemos la instancia del reforzamiento. Así que pregúntenme lo que quieran. ¿Ya? Así que cualquier cosa, yo estoy aquí. Acuérdense de las advertencias, no voy a aceptar el copiado y pegado, tienen que explicarlo en sus palabras. ¿Ya? Y expliquen por qué llegaron a esa respuesta. ¿Ya? ¿Qué consideraron para responder así? Medio frío. Profe, un poco aparte, ¿Sí? Dígame. no sin mucho que ver con la clase. Dale. ¿Usted estaba como en Serena o no? Copiapó, sí. ¿Y sintió el temblor? Estaba jugando y empezó a temblar. Fue mucha coincidencia porque estábamos formando los equipos, se podría decir, en el juego. Y típico que llega una persona X y elige el personaje incorrecto, no piensa en el equipo y todo. Y yo estaba enojado así, ¡guau! ¿Por qué esta gente tan desconsiderada? Y empezó a temblar. Y fue como, oh. Sí, me empezó súper despacio y de repente como que pasa, así. Empezó muy, muy fuerte. Así que cerré el computador, me lo llevé y salí para afuera. Allá se sintió, ¿no? No, por lo menos yo no lo sentí. Ah, ya. Qué mejor que comenzar septiembre con un temblor. Sí, oye, que estaba complejo el 2020. Ay, complejo, complejo. Bueno, se sintió muy fuerte. Y en la noche no pude dormir mucho porque hubo muchas réplicas. Réplicas que eran como despacios al principio, después como que se continuaban. Y uno empieza a asustarse, pues. Así que no dormí muy bien. Pero todo bien al final. Lo bueno es que ya tembló. Ya, la energía que estaba acumulada empezó a liberarse porque siempre estaba el tema de que puede llegar un temblor fuerte en cualquier momento, más en el 2020. Pero mientras se libera la energía de a poquito, no hay por qué preocuparse. Profesor, yo creo que la última temporada de 2020 va a ser desastres naturales. Quizás. O sea, se va a venir con todo un mega tsunami, un mega tornado y un mega terremoto. Un mega tornado, ¿verdad? Que Y a quien le toca, le toca. Yo creo que a nosotros nos va a tocar el mega terremoto. Pero es que nosotros... Bueno, A Gringolandia le va a tocar el mega tornado y a seguramente Europa o Asia le van a tocar el mega tsunamis. es que el problema en Estados Unidos es que están bajo un supervolcán. Ya que no se sabe cuándo... ¡Ah, no, bro! Sí, en Estados Unidos no hay muchos terremotos, pero hay un supervolcán que llega a explotar
Ya, o sea, un megatornado más un super mega volcán. Sí, y el problema es que ese super volcán, no sé si estábamos como pronto o en 2000 años iba a explotar, pero ese si explota, fuimos todos. Va a tapar va a tapar todo el planeta en carbono y va a ser una época oscura. Dale, sí. Dale. Ya. Recemos nomás. Sí, pero si creemos en Baba Vanga, Baba Vanga es una. ¿Cómo se llama? Hay que rezar nomás, profe. Sí, hay que rezar. Pensemos que Baba Vanga Bless. tenga razón. Baba Vanga dijo que se iba a detener la erupción de un volcán. Así que está refiriéndose a eso. Y es que hay mucha presión abajo, chicos. Entonces es cuestión de llegar y como que pinchar un poquito este globo, se podría decir, y liberar un poquito de todas las cosas que hay debajo, se podría decir. Entonces sí, es posible, pero hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Nada, pero no se preocupen, no es como que vayamos a morir este año. Lo dijo, los maldije. No, pero no Si creo. pasa algo, ya sabemos a quién es Sí. culpable. Profesor, Oye. ¿por qué dijo esa tontera? Exacto. ¿Por qué dijo eso? Espere, ¿qué? Dentro de mis planes. Espere, que no me enteré de nada. O sea, ya, bueno. Si es que pasan algo, no vamos a morir. El ¿Qué? profe ya nos arruinó nuestra existencia. Sí. Extinción de la raza humana debido a Claudio Rosas. Espere, ¿qué fue lo que dijo? Que me perdí. No, hablé de que. No lo quiero repetir. Hablé de una predicción. Nos condenó, profesor. Bless. Pues, bendiciones. Ya Por si sabemos ya a quién buscar primero si es que pasa. si es que llegan a alcanzarme. Primero que todo. Gracias a usted, Está no, bien, po. profe. Nos condenó este año. El plan perfecto. Profe, Dígame. no le decía que me voy. Ah, pero me imagiste que. Me imagiste. ¿Terminaste todo, no es cierto? No, profe, la voy a hacer más tarde, que ahora tengo que Ah, hacer ya, cosas en bueno. mi casa, por eso le digo que me tengo que ir. Sí, no se preocupe, no se preocupen. Ya por lo menos lo importante es que lo haga. Sí, sí, sí. Ya, profe, chao, cuídese. Chao, que le vaya bien. ¿Ya terminó la clase, profe? Igual me Aquí voy, cuídese. aquí idealmente, chicos, idealmente es que hagan la actividad ahora. Ya yo estoy aquí por si tienen dudas. Voy a estar 10 minutos más y ahí termino la clase. ¿Ya? ¿Hasta cuándo está eso? Esto está hasta el jueves, por si acaso. Ah, ya. ¿Ya? Acuérdense que hay reforzamiento el jueves y todo, si es que quieren ir, si es que no entendieron algo, hay reforzamiento. Y eso, pues aprovechen el tiempo de que yo les puedo responder dudas. Ya, profe, cuídese. Ya, usted igual, que le vaya bien. Ya voy a dejar de Profe, tome harta chicha. Magnitud. No sé, que haga que nosotros estemos como completamente apegados al suelo de cierta forma. Si es que puede llegar a existir una masa ¿qué cosa? No te entendí bien al final. Que, por ejemplo, ahora nosotros tenemos la fuerza que nos atrae, pero estamos parados igual y nos podemos mantener y hacer varias cosas. Ujú. Pero, por ejemplo, alguna que simplemente no nos dejen nunca pararnos o algo así. Que estemos como acostados en el suelo sin la posibilidad de que nos podamos enderezar o algo así. Ya. Pero tú dices así como un planeta que pase eso, o algún tipo de fuerza que no haga eso. Eso es lo que no te entendí. O si se puede dar una posibilidad de que no podamos levantarnos, ¿eso?
Sí, puede ser, pero yo creo que así como un ejemplo fuerte o que se muestra en las películas, ¿Ya? puede ser el viento, puede ser una de esas fuerzas o no. Ah, ya, sí, pues, claramente, sí. Mira, finalmente cuando, por ejemplo, en el caso del libro, vamos a ver, a ver. Oh, dame un segundo. Oh, me confundí. ¿Cómo es eso posible? A ver, ya, pero bueno, vamos a tomarlo en cuenta otra cosa. No el caso del libro, otro caso. Claro, nosotros nos podemos levantar debido a que nosotros, mediante la... Ah, claro, porque la normal es una fuerza de la superficie. Ah, entendí. Ya, nosotros podemos levantarnos debido a que tenemos las piernas que generan fuerza hacia arriba, se podría decir, que es un poquito mayor que la fuerza peso, finalmente. ¿Ya? ¿Qué otras fuerzas se pueden presentar para que nos cueste levantarnos? Por ejemplo, el mismo peso, si es que pesamos mucho y los músculos se nos atrofian por eso. Hay gente que tiene mucha grasa, se podría decir. Y sus músculos son tan pequeños que les cuesta levantarse. ¿Qué otras fuerzas pueden presentar para que nos cueste levantarnos? Si es que estamos, por ejemplo, en Punta Arenas. Veamos. En Punta Arenas, viento fuerte. Vamos a poner imágenes. Claro, si te fijas acá, en Punta Arenas hay unos cordeles que yo vivía ahí. Hay unos cordeles que sirven para que tú puedas sujetarte, porque el viento es tan fuerte que no puedes caminar. ¿Ya? Entonces, claro, si es que el viento fuese hacia abajo, que no pasa, pero si fuese hacia abajo, te costaría levantarte. ¿Ya? ¿Qué otras fuerzas pueden presentarse relacionadas con esto? Dígame. Profesor, tengo una duda. ¿Y Dígame. qué pasa cuando uno está en una piscina? Oh, buena pregunta. Ya, buenísima ¿Cómo se pregunta. aplica ahí? Ya. O cuando, por ejemplo, las personas que saben bucear, ¿qué pasa ahí, profe? Ya, yo creo que eso puede responder mejor a la pregunta de la alumna, que lamentablemente no vi su nombre. En el caso del agua, en el agua cuando uno está debajo de él se genera presión, se genera fuerza en todos los sentidos, arriba, abajo, o sea, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. ¿Se dan cuenta? Es una presión que sientes hacia adentro tuyo, se podría decir. Eso es debido a que el peso que tiene debido al peso que tiene todo el agua que está encima tuyo prácticamente. Por eso, cuando uno a medida que vaya bajando, vas a sentir una mayor presión. ¿Ya? Pero como estamos hablando en un caso de un fluido, como les acabo de decir, es una fuerza hacia todas partes. No es como que si está más abajo, claro, te va a costar más moverte, pero no específicamente hacia arriba, te va a costar moverte hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera, ¿ya? En donde finalmente a medida que más hondo vayas, ya donde estamos hablando creo que la profundidad del agua del mar es como unos 3.000 kilómetros por ahí, 2.000 kilómetros. Mientras más hondo vayas, más presión vas a sentir. Y puede llegar a aplastarte, prácticamente. Literalmente en realidad, te llega a aplastar. Sí. Habían muchos aparatos electrónicos y todo que llegan hasta cierta profundidad y de repente como ya se destruyen, se aplastan. Y eso es debido a la presión que tienen. Entonces de repente llega un límite donde ya el aparato no resiste y fue. Ya se echa a perder. Así que eso es lo que va pasando con el agua. En ese caso, el viento igual haría presión, solo que a un solo sentido. En todo lo que es fluido sentimos presión, ¿ya? En todo lo que es un fluido sentimos presión. El aire es un fluido, el agua es un fluido, el helio es un fluido, el CO2 es un fluido, ¿ya? Todo lo que es como que pueda acomodarse a un cierto lugar es un fluido. Entonces el aire también nos genera presión, pero la diferencia está en que el aire no es tan denso como el agua, es mucho menos denso, entonces no nos genera tanta presión, ¿ya? Y por eso podemos vivir fácilmente. También resulta que, así como cuando tú mientras más te hundas en el agua, mayor presión vas a tener, mientras más subas en el agua, menor presión vas a tener. Lo que también se cumple aquí, cuando estamos sometidos al aire.
Mientras más alto subamos, menor presión vamos a tener, ¿ya? En este caso, Calama está a una gran altura, y por eso mucha gente no se acostumbra a esa presión, y como que se empieza a sentir mal. Ahora, el tema del sentido que estás mencionando tú, sí, efectivamente todo el tema de la presión en el aire se puede considerar en un cierto sentido, debido a que finalmente cuando hay viento, es una diferencia de... es que no sé si meterme mucho a eso, pero es una diferencia de presiones en distintas zonas. ¿Y cómo se generan distintas presiones? Debido a la altura, debido a la temperatura también, también. Donde finalmente si tenemos, por ejemplo, mi mano, que representa el aire, mi mano derecha representa el aire caliente, y mi mano izquierda representa el aire frío. El aire caliente se va a mover más, mientras que el aire frío no se va a mover tanto. Uy, qué difícil coordinar esto. ¡Ay, sí! ¿Ya? Y resulta que cuando están en contacto, aquel que tenga más movimiento va a ser el que empuje al otro. Y así es como se genera el viento. Entonces, en zonas muy frías, como lo que es Punta Arenas, hay mucho aire frío. Entonces, cuando llega el aire caliente, se podría decir, de otros sectores, como hace mucho frío, se genera mucho viento. También pasa lo mismo en sectores muy calientes, ¿ya? Donde, como hay tanta diferencia de temperatura, se genera el viento finalmente. No sé Eso si es te... lo que provoca los tornados en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, hay zonas específicas, también en Chile pasa, por si acaso, no sé dónde, pero pasa. Resulta que hay zonas donde se encuentra el viento caliente y se encuentra el viento frío. Vamos a ver. Maldición. Vamos a ver, precisamente, tornado. Bueno, ya, sí, prácticamente lo que sucede aquí, déjame ver, necesito un dibujito que explicara eso perfectamente. Bueno, da igual, vamos a mostrar la foto del tornado. Lo que sucede aquí es que de repente se generan zonas donde hay aire caliente y zonas donde hay aire frío, se podría decir. Claramente, si lo ves en 2 dimensiones, vas a tener una zona que va a ser una zona que va a tener aire caliente y otra zona con aire frío, donde se van a mover de izquierda a derecha. Pero cuando estamos hablando en 3 dimensiones, se genera tanto al frente, como abajo, como arriba, como a los lados, se genera en todas partes. Entonces, eso genera como un círculo, prácticamente. Y así es como se va generando un tornado, que simplemente es por el hecho de que se encuentra el aire caliente y se encuentra el aire frío, no más. A ver, busquemos uno. Mira, así es como va actuando el viento, prácticamente. Aquí tenemos zonas muy calientes, por lo tanto aquí hay más viento, ¿ya? Mientras que en las zonas que son más frías, no hay tanto viento, se podría decir. Veamos si es que encontramos algún tornado. Por aquí. Aquí, mira, justo, qué suerte. ¿Te das cuenta? Hay una zona fría y una zona caliente. Entonces, a medida que se van tomando en contacto, se genera lo que es el tornado en este caso. Se genera un círculo. Y ahí, si te das cuenta, está lo que es el ojo del tornado, que es donde ya están en equilibrio, se podría decir. Donde no está ni caliente ni frío, sino que está en equilibrio. ¿Ya? Pero si lo ves de manera más general, hay zonas calientes. Oye, tremendo tornado que chuta. Pero aquí se está generando un tornado, parece, efectivamente en estos momentos en Australia. Pero así es como se está generando. Hay zonas calientes y zonas frías. La parte azul, la parte verde que es más frío y la parte roja que es más caliente. Y ahí se va generando lo que es este tornado. Todo esto lo estudian los meteorólogos, por si acaso. Mira, aquí hay otro. A ver si es que pillo otro. Por aquí se está formando otro. Aquí, mira, justo en... Ah, no, pues me di vuelta. En Australia. En Chile no hay nada, pues todo tranquilito, se podría decir. Si te das cuenta, aquí están las zonas más frías, ¿ya? Que es en la parte sur de Chile. Aquí, por ejemplo, no hay nada, estamos hablando de Chiloé, por ejemplo, aquí no hay nada. Tranquilo, dígame. En el control hay ¿Ya? una pregunta que dice que es la pregunta del resorte con los discos. ¿Sí? El disco al que se refiere es el que está arriba, ¿no es cierto? Ah, no, o sea, el disco que me refiero es este, por si acaso. Este.
El que está en el de bronce, se podría decir. Estos. Y Me cuando refiero a los dos, porque se llega, igual da igual. Me refiero a esta zona, por si acaso. cuando se llega a estirar, entonces se estiraría desde... No hay ninguna como... ¿cómo le explico? Creo que te No hay entendí. ninguna base, La base es así esta. como... Aquí está, piensa que está pegado en un techo, aquí. Ah, ya, ya. Entonces a medida que vayas aumentando, es lo mismo que la balanza que le había mostrado en el PowerPoint, por si acaso. Ya, chicos, bueno, estuvo buena las conversaciones de todas maneras. Dejamos la clase hasta acá nomás, ya que estábamos 5 minutos de terminar, ya para que puedan almorzar tranquilitos y todo. Ay, Así pero, que... ¿Ah? ¿Otra duda? sí, pero no es como tanto de material, sino que en eso de los tornados y eso, lo que pasa ¿Ya? en el agua sería también por las diferentes temperaturas, por decir así, que hay en el agua. Exactamente. Debido a las diferentes temperaturas, acuérdense, el agua es un fluido, el helio, el oxígeno, el aire, todo eso. En todo lo que es fluido finalmente, suceden estos tipos de fenómenos, ¿ya? Donde cuando se someten zonas con altas temperaturas y otras con bajas, se genera lo que es un tornado o un huracán. Así ¿El que sí. sonido se podría considerar un fluido? ¿El qué? ¿El sonido? No, el sonido no se puede considerar un fluido, pero el sonido se transporta a través de lo que es el fluido, se podría decir. El sonido se transporta a través del aire, del agua, de la tierra, ¿ya? Acuérdate que el sonido es una onda mecánica. Entonces no es que el sonido sea un fluido, sino que el sonido es una onda mecánica que necesita un medio por donde transportarse. Necesita del agua, necesita del aire. Ya, por ejemplo, acuérdense que si estamos en el vacío, estamos en el espacio, no se genera sonido. Ya, independientemente de lo que digan las películas, ya, independientemente que hagan como ruidos en el espacio y todo, no, eso no pasa. ¿Ya? En realidad las Si no hay guerras en fluido, el no hay espacio son más sonido. fome de lo que uno cree. Dígame. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Bueno, de repente usted no la sabe. A ver. ¿Qué hay de cierto que en la línea del Ecuador ¿Ya? pesa menos el cuerpo? Oh, miren, oh, Dios mío, mira, ahí en Es mi Estados Unidos. duda. Discúlpeme, profe. Discúlpeme por ponerle esas preguntas. ¿Qué pasa con la línea de Ecuador? Que ahí Me estamos en perdí. meridiano cero. ¿Ah? Estamos en meridiano cero, ¿Ya? Sí. en Ecuador, en la línea del Ecuador. ¿Es posible de que cambie el peso de un objeto o de un cuerpo en el meridiano cero a diferencia de otras latitudes? Perdón por mi No, pues, o pregunta. sea, yo no, ¿Se por lo mantiene? menos dentro de lo que sé se mantiene, pues, porque lo que es la fuerza de atracción de gravedad, en todas partes se siente el peso hacia el centro, se podría decir. ¿Ya? Lo que es la fuerza de gravedad es dependiendo de la distancia en que estés tú con el planeta. Mientras más lejos estés, menor va a ser tu peso. Pero estamos hablando, se va a ver una diferencia considerable cuando estés como a unos, ¿cómo decirlo? Unos 50.000 kilómetros por ahí, 20.000 kilómetros. Entonces, si es que está, no sé dónde habrá escuchado eso, pero no le veo relación a lo que es el meridiano o la zona donde estés con el peso. Quizás con la presión sí, pero no sé en qué nivel. Oye, pero mira este tornado. Está genial. ¿Dónde es? Profe, estamos hablando antes del catástrofe. Ah, oye, pero qué genial. ¿Y dónde es? Esto es Norteamérica, ¿ah? Donde usted está mostrando, profe. Esto no, esto es Japón. Asia. ¿Asia? Sí, aquí está todo. Corea es del Japón. Sur. ¿Qué más? Wow. Norte. Hola, esta, quizás sea algo. No. Bueno, ahí voy a tener que investigar. Ya, chicos, dejamos la clase hasta acá, que ya nos pasamos ya una horita. Así que nos estamos viendo el jueves o la próxima semana. Así que eso, que les vaya bien. Cualquier duda también me pueden consultar en mensaje privado. No se preocupen por eso.
Así que eso, que les vaya bien, chicos. Chao, François, que te vaya bien. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias, profesor. Chao, niños. profesor. Chao, que les vaya bien. Chao, Yo, cuídense. profesor, cuídese mucho. Igual, Misael, chao, que te vaya bien.